Porque muchos, motivados por ese concepto de poder, han tergiversado el poder del Espíritu Santo de Dios. Lo han tergiversado de una forma tremenda y creen que el poder del Espíritu Santo de Dios, ellos lo han encajado y piensan que es un poder cósmico, es un poder místico, que les sale rayitos, que les sale el cosmos y todas estas cosas, y por ende comienzan a hacer cosas que no está en la palabra de Dios, por tergiversar el verdadero poder del Espíritu Santo. Y ya no se es guiado por el Espíritu Santo de Dios, sino que se es guiado por las emociones, porque ellos se creen mayor que Dios, porque tienen el poder de Dios. Entonces comienzan a ministrar con cosas todas extrañas en las iglesias, en las congregaciones. Jesus. Amen. Jesus. Lighto. Lighto. Jesus. 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 La unción de la patada. Tengo miedo, Señor, tengo miedo. Yo sé y estoy, tengo miedo. No voy a tener confianza. Tengo miedo. Le da la unción de la patada. Yo no sé para qué sirve eso, pero bueno, allá van. Otros, la unción de las gaseosas. Yo no sé para qué sirve eso tampoco, pero van allá para que le echen gaseosas encima. No sé qué efecto tendrá eso según ellos. Otros, la unción de la cachetada. Eso tuvo que doler. Entonces ellos van allá para que le dé el líder la cachetada, para tener unción. Ellos apelan o alegan de que ese es el poder del Espíritu Santo de Dios, de que esa es la manifestación del poder de Dios, y por ende se creen más grandes que Dios y dicen y hacen cosas que están totalmente alejadas de la realidad bíblica. Y comienzan a hablar en lenguas también, otras en congregaciones, malinterpretando el poder del Espíritu Santo. Supuestamente cuando el Espíritu Santo les toca o les llena, comienzan a hablar en lengua descontroladamente. Porque la gloria de Dios, hay que buscar de Dios porque la venida está cerca. Esos son principios de que hay que buscar de Dios porque ya Cristo está casi a la puerta. Y se golpean unos con otros porque esa es la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios. Y comienzan a dar vueltas descontroladamente.
Pero si usted va a la Biblia, no hallamos tales manifestaciones. O sí la hay, pero no precisamente porque el poder del Espíritu Santo estaba ministrando, o porque estaba siendo lleno del Espíritu Santo aquella vida, sino porque estaba siendo liberado por el poder del Espíritu Santo de Dios, que es otra cosa. Es decir, esa persona estaba endemoniada y comenzaba a hacer y a deshacer, a golpearse y esto, y el mismo Cristo que lo libertaba. Entonces, si en la oración no se ve esas supuestas manifestaciones del poder del Espíritu Santo de Dios, allí no estaba el Espíritu Santo de Dios. ¿Y dónde está eso en la Biblia? De esas tales manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. No sé, de esa forma no hay evidencias. Esas costumbres las hemos arrastrado desde hace mucho tiempo en las mal llamadas iglesias pentecostales y demás, porque así es el poder, porque así que debe ser. Pero ¿dónde está la evidencia bíblica de que así realmente tiene que ser? Entonces hemos encajado al Espíritu Santo de que se tiene que mover de esa forma, no hay otra. Y si no hay esas tales manifestaciones, allí no está el Espíritu Santo. En el ayuno no hubo nada. Aquí nos da algo muy concreto el apóstol Pablo, que nos habla sobre cómo es cuando se manifiesta el hablar en lengua en nuestras vidas. Tú lo puedes encontrar en en 1 Corintios capítulo 14, ahí te habla de hablar en lengua, del orden que se tiene de hablar en lengua. De igual manera, aquí en versículo 23 voy a leerlo. Si pues toda iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Y Pablo les da el consejo. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está con vosotros. Es decir, cuando se hacen las cosas en orden, los indoctos y los incrédulos, cuando escuchan profecías, pero que va orientada con el poder del Espíritu Santo de Dios, ellos van a decir, oye, se están diciendo algo que yo estoy realizando. Y ellos van a postrarse, dice que se postran cuando el Espíritu Santo los ministra, y van a decir que verdaderamente Dios está con ellos. Pero cuando están hablando el uno por allá, el otro por allá en lengua, y nadie sabe lo que están diciendo, ni el mismo que está hablando en lengua, sino que se deja guiar por las emociones, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dice el indoctor? ¿Qué dice el incrédulo? Estos están locos, y en vez de ganárselo para Cristo, lo que hacen es rechazarlo para Cristo. Pablo da una orden, o un orden, enseña un orden realmente de hablar en lengua. Y más adelante dice, el que esté hablando en lengua, o el que hable en lengua, pues si no hay ningún intérprete y demás, hable para sí, cállese y hable para sí. Porque si tú estás hablando en lengua para sí, te edificas tú mismo. Pero si hay un intérprete, pues la iglesia es edificada, igual de la profecía y demás. Pero si no no hay ningún intérprete, pues entonces porque estás hablando en lengua descontroladamente, y allí dando voces a grito, a voz en cuello y demás, cuando nadie sabe lo que estás diciendo. Eso es lo que está refiriéndose Pablo, es decir, dando un orden de cómo usted y yo debemos hablar en lengua, no dejarnos guiar por nuestras emociones, sino dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Porque es verdad, el Espíritu Santo nos toca, pero cuando el Espíritu Santo nos toca, entonces quiere entrar nuestras emociones y desplazamos al Espíritu Santo, y entonces nos quedamos con nuestras emociones, y allí es donde se cometen las locuras. Hay uno que dice, como les decía, no limites al Espíritu Santo. Se limita al Espíritu Santo es cuando dejamos que nuestras emociones tomen control de ese momento. ¿Cuántos dicen amén? Allí se limita el Espíritu Santo, allí se limita el poder. Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, en esa manifestación del Espíritu, del poder del Espíritu, en el Pentecostés, ¿qué pasó? Pero después unos cotorrabacemba, fue que comenzó a hablar,
No, él habló cabalmente a lo que se estaban burlando. Y aquellos que estaban hablando en lengua, ojo, no eran unas lenguas descontroladas, no eran unas lenguas ahí que nadie sabía, sino eran unas lenguas de acorde al lenguaje nativo de aquellas que estaban visitando esa región. Y estaban escuchando algo poderoso, que era las maravillas de Dios. Y glorificaron a Dios. Y cuando glorifican a Dios, se convierten muchos también allí en ese momento. Ese es el poder del Espíritu Santo de Dios. Pedro no comenzó a revolcarse allá. Los hermanos tampoco no comenzaron a revolcarse en ese lugar, sino que predicaron la palabra de Dios cabalmente, en su sano juicio, no guiado por emociones, sino guiado por el poder del Espíritu Santo de Dios.